Entonces, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Glorias a Dios. Yo quiero leer acá un texto bíblico. Glorias a Jesús, que se encuentra en Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 24, que dice así a partir del versículo 45 hasta el versículo 49. Lucas 24, 45 al 49. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria a Dios. Yo voy a repetir este último versículo porque es acá que Dios tiene una palabra para nosotros. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Glorias a Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Mis amados hermanos, estas son las palabras, no las últimas palabras del Evangelio de Lucas, de Jesucristo, antes de subir al cielo. Y él habla, hermanos, sobre las Escrituras, lo que estaba escrito, que él debería padecer, que él debería morir, que él debería, hermanos, resucitar. Y aquí la Biblia dice: entonces les abrió el entendimiento. Entonces aquí está diciendo que quien abrió el entendimiento para comprender lo que estaba escrito en los libros de los profetas, lo que estaba escrito en los libros de Salmos, lo que estaba escrito, hermano, en los libros, no de las Escrituras, de la ley de Moisés. La ley de Moisés, los profetas y los Salmos eran los principales libros al cual los judíos se conducían. Entonces estaba escrito sobre Jesucristo, hablaba de Jesucristo. Entonces Jesús vino para cumplir la ley. Jesús vino para cumplir todo lo que estaba escrito de él. Pero la Biblia está diciendo, entonces les abrió el entendimiento. Entonces aquí está diciendo que fue Jesucristo que abrió el entendimiento de los discípulos para poder entender todo lo que estaba escrito. Aquí no está diciendo, y se les abrió el entendimiento, como que ellos solitito, ¿no?, empezaron a entender. No, no se les abrió el entendimiento. Jesús les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras. Entonces, desde aquí, vamos entendiendo que si tú quieres aprender la palabra de Dios, quieres entender lo que está escrito, debes orar al Señor. Es el Espíritu Santo que abrirá tu entendimiento. Esta gracia no viene de las escuelas de teología. ¿Es muy importante estudiar teología? Claro que sí. Todo creyente debería estudiar teología para aprender la historia, para aprender, hermano, cómo se escribió la Biblia, para qué, con qué finalidad, conocer los autores. Es muy importante para que no acontezca, hermano, tantas herejías que nosotros vemos ahí siendo predicado y enseñado en las iglesias. Todo por fruto de la ignorancia. Entonces es muy importante, pero quien da el entendimiento es el Espíritu Santo. O sea, yo tengo que estudiar, sí, tengo que estudiar, pero yo tengo que buscar en Dios, a través del Espíritu Santo, el entendimiento para poder comprender lo que está escrito, las interpretaciones,
los momentos, ¿no? Los destinatarios, para quién, por qué, conocer más de Dios, los principios de Dios, los atributos de Dios, quién es Dios, quién es Jesucristo. Solo el Espíritu Santo de Dios puede darnos este entendimiento. Glorias a Jesús. Entonces, mis amados, son palabras de Jesucristo hablando sobre él mismo. Pero Jesús ahora se voltea para los discípulos y dice: mira, yo quiero que ustedes se queden en Jerusalén. Yo voy a enviaré, futuro. Jesús todavía estaba en la tierra, resucitado, pero él está hablando del futuro. ¿Por qué? Porque Jesús iba a subir. Jesús iba a ascender al cielo. Jesús iba a volver a su trono. Entonces, él dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo enviaré. Gloria a Dios. Es Jesús que cuando subió, dio órdenes para que el Espíritu Santo pudiese venir a la tierra para poder entregar la promesa del Padre. La promesa de Joel, que derramaría de su Espíritu sobre toda la carne. Entonces Jesús dice: yo enviaré. Yo voy al Padre, pero les enviaré la promesa de mi Padre. Y la palabra de Dios, la palabra de Cristo es una sola. Entonces, Dios prometió, Dios cumple. Jesús, que es Dios, promete, Jesús cumple. Pero él dice: yo enviaré la promesa de mi Padre. Pero ahí viene, hermanos, una orden. Jesús dijo: quedaos en la ciudad de Jerusalén. Quedaos en la ciudad de Jerusalén. Y lo que me llama la atención, y quiero detenerme un poco justamente en esta expresión: hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Mis amados, cuando nosotros leemos esto, que a veces pasamos por alto y simplemente nos quedamos: mira, quédese en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Parece algo tan sencillo, parece algo, hermanos, que, bueno, es solamente un escrito. Pero ahora vamos a traer esta promesa de Cristo, esta palabra de Cristo para nuestra vida. Nosotros que siempre estamos orando, nosotros siempre que estamos necesitando de algo, tú que siempre estás buscando a Dios, tú que en este momento no está cansado, triste, angustiado, de repente ya perdiendo la esperanza, ya sin fuerza, porque ya oraste bastante y está que espera y nada sucede, nada pasa. Pero cuando tú lees este versículo, no sé si usted ya entendió lo que Dios está hablando contigo. De repente, no, ya entendiste. Primero, quedarse en Jerusalén. Jesús, que estaba hablando que ellos deberían ser testigos, ellos fueron testigos de Jesús, de todos los acontecimientos. Los apóstoles fueron testigos. Los discípulos que estaban con los apóstoles también fueron testigos de muchas cosas. Entonces Jesús quería que este evangelio fuese anunciado. Mis amados, Jesús estaba convocando a sus apóstoles para dar seguimiento a la obra. Entonces, normalmente, hermanos, nosotros podemos decir: no hay que perder tiempo. No es así que nosotros escuchamos el día de hoy. No podemos perder tiempo porque tomamos aquel texto de Pablo que dice: a tiempo y fuera de tiempo tenemos que predicar el evangelio. Y ahí, ¿qué acontece? Nosotros vemos muchos errores porque la gente está predicando de cualquier manera, la gente está saliendo de cualquier manera. Es bien verdad que tenemos que pregar a tiempo y fuera de tiempo, pero hay un detalle. No podemos salir a predicar sin la preparación.
no podemos salir a ser testigo, a predicar el evangelio sin la unción. No podemos predicar, hermano, el evangelio sin conocimiento, sin experiencia con Dios. Entonces, nosotros vamos a entender que Jesucristo, Él está diciendo, se queda en Jerusalén. Hasta que, hermano, hasta que puede demorar días, horas, meses, años. Hasta que seas investido de poder de Dios. Jesús no dijo para los discípulos o para los apóstoles, si queda en Jerusalén, que de aquí a 10 días yo voy a enviar el Espíritu Santo. 10 días nomás y ustedes recibirán la promesa. Ellos dijo, no, Jesús no dijo así. Jesús dijo, hasta que. O sea, el tiempo estaba indefinido. Jesús, con esta indefinición del tiempo, Jesús estaba probando la fidelidad, la fe, la sumisión de los apóstoles, el carácter, la personalidad. Jesús estaba probando a todos con este hasta qué. A veces tú estás orando y ya querías tener la respuesta de Dios. Ya querías tener, no, que Dios hubiera respondido tu oración. Y quedaos en Jerusalén, quedaos en la ciudad de Jerusalén. Espera en Jerusalén. No salga para ninguna otra ciudad. No vaya a visitar a sus parientes. No vaya a visitar a sus hermanos. Se queden en Jerusalén. Ah, pero yo no soy de Jerusalén. Necesito regresar a mi casa. Jesús estaba diciendo, quedaos en Jerusalén. No salga de Jerusalén hasta que ustedes reciban la investidura del poder de Dios. Dios está hablando para ti, que estás ahí, afanado, estás preocupado, estás angustiado, y estás a punto de tirar la toalla. Calma, no tire la toalla, porque aquel que prometió, Él cumple. Ahora, el tiempo de Dios no es tu tiempo y Él no revela su tiempo, porque Jesús podía decir a los apóstoles, yo voy a enviar el Espíritu Santo de aquí a 10 días, cuando sea la fiesta de Pentecostés, cuando toda la ciudad esté llena y culminando la fiesta, entonces yo voy a enviar el Espíritu Santo. Prepárense, esté todo en un lugar reunido, porque en este día yo voy a enviar el Espíritu Santo. No, los tiempos y las sazones, como dice la palabra de Dios, pertenecen a Dios. Y Dios, Él actúa conforme a su voluntad. Dios tiene propósito en todo. Entonces, mis amados, entienda esto, que Jesús manda a los apóstoles esperar. Y la cosa más dura que puede ser para un ser humano es esperar. Nadie quiere esperar, aunque muchas veces hacemos los otros esperar. Somos muy fáciles para decir a las personas, esperen que estoy llegando, ¿no? Un ratito y llego ya. Es muy común. Ahora, cuando se trata de nosotros esperar, no queremos esperar. Es parte de nuestra naturaleza. Y con esta naturaleza que tenemos, cuando de Jesús habla, quedaos en Jerusalén, o sea, espera. Ay, hermano, cómo es difícil. Y es esto que Jesús está diciendo para ti en esta noche. Espera. No salga de tu lugar. ¿Para qué vas a salir de tu trabajo? ¿Para qué vas a salir de tu casa? ¿Para qué vas a salir de tu ciudad? ¿Para qué vas a dejar tu familia? ¿Por qué estás queriendo separarte, divorciarte? Espera. Espera porque Dios tiene la respuesta. Espera porque no llegó el tiempo.
Paciencia. Ah, pero pastor, voy a esperar ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Es ese hasta qué que vai hacer com que tu esperes, porque os discípulos esperaram hasta que recibieron la investidura, el poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos no sabían que iba a venir en una hora, ellos pensaban que venía en un par de horas, ellos pensaban que de repente el otro día, ya que Jesús subió hoy, automaticamente el Espíritu Santo vendría. Eles pensavam que a promessa se cumpriria em 3 dias. E eles esperaram. E todos os dias estavam reunidos. E todos os dias a mesma coisa. Silêncio. Medo. E dia tras dias. Seguramente alguns até de repente pensaram: não vai venir. Estamos perdendo nosso tempo. Não há uma resposta de Jesus. Jesus nunca mais apareceu. Não escutamos voz de Jesus. Nenhum ángel ha descendido para falar com nós. E nós já estamos 6 dias. Já se passaram uma semana. E nada acontece. Eu tenho que fazer, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho negócio, eu tenho filhos. Não posso passar uma semana aqui simplesmente encerrado, orando. Temos que trabalhar. Não é assim que muitas vezes tu hablas. Não puedo, pastor, esperar. A gente está que me cobra. Você de repente está dizendo: pastor, não puedo esperar. Porque o jefe é malo. Não puedo esperar porque eu já não suporto mais tanto sofrimento. E não passa nada, já é orado, não escuto nada, não sonho, não revela nada. Nenhuma voz, nenhum sonho, nenhuma palavra profética. E Jesus sigue falando a tu coração. E Jesus disse: espera, não salga de tu lugar. Ah, não, eu vou abandonar. Não salga de tu lugar. Não te apresures, porque Deus é um Deus que cumpre sua palavra. Espera em el Senhor. Os discípulos esperaram, sem saber quando. Simplesmente eles estavam fundamentados, firmados em la palavra de Cristo, hasta que. De maneira que se alguém perguntasse a Pedro: Pedro, quanto tempo nós nos quedaremos em este lugar, em este quarto? E Pedro ia dizer: hasta que Jesus nos mande a resposta. Quanto tempo seguirás orando? Hasta que tu recibas a vitória. Quanto tempo esperarás por uma porta de trabalho? Hasta que as portas se abram. Quanto tempo tenho que orar e esperar para receber a cura? Hasta que venga a cura sobre ti. Porque mientras espera, Deus está trabalhando em tu coração. Porque há muita gente que não recebe a bendição. Porque Deus necessita não quebrar o orgulho, a soberbia. Não, Deus necessita, hermano, romper a martillo coração duro. Deus necessita mientras tu estás esperando. Então, há pessoas que querem receber a bendição de Deus. E Deus está dizendo: hasta que libere perdão, porque tu tens coração ressentido, uma raiz de amargura, tu queres continuar sendo prosperado, tu queres continuar sendo bendecido, tu queres ser sanado, pero não queres liberar perdão. Hasta que libere perdão, então não vendrá a bendição para ti. ¿Por quê? Porque a promessa está de pé, pero Jesus está esperando que tu liberes perdão para que venga a bendição sobre tu vida. ¿Cuánto tempo tem que esperar? Hasta que libere perdão, hasta que tu seas sumiso, hasta que tu seas obediente, hasta que dejes la rebeldia.
hasta que tú ames a tu prójimo, hasta que tú perdones tu pareja, hasta que tú perdones tu hijo, hasta que tú asumas un compromiso con Dios. Pastor, ¿hasta cuándo? Ya no aguento esta crisis financiera, el negocio no anda, no, las puertas de trabajo no aparecen y quiero ser prosperado, ore por prosperidad, pastor. ¿Sabe cuándo vendrá la prosperidad sobre tu vida? Hasta que tú obedezcas al Señor y cumpla lo que por ejemplo está escrito en Deuteronomio 28. Las bendiciones de Dios están prometidas, pero las bendiciones de Dios son condicionadas. Yo hablé otro día y voy a repetir aquí. Prosperidad. No hay prosperidad sin una condición. Toda la prosperidad financiera, toda la prosperidad humana, ella está bajo una condición de obediencia a Dios, condición de entrega total al Señor, condición de obedecer los mandamientos del Señor. Es condicional. No vendrá obediencia de prosperidad sin compromiso con Cristo. Entonces no espere prosperidad. Y Jesús está esperando hasta que asumas un compromiso con Cristo. Cuando asumas un compromiso con Cristo, entonces vendrá la bendición, vendrá la victoria, vendrá la prosperidad. Ah, pastor, entonces yo quiero asumir un compromiso con Dios. Cuidado con que tú hablas, porque no estás hablando para mí, estás hablando para aquel que conoce las intenciones del corazón. No estás hablando para mí, estás hablando para aquel que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, mucho cuidado con hablar de manera ligera que ya, pastor, entonces yo asumo, yo entrego mi vida a Cristo, ahora yo haré su voluntad. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que este compromiso que estás asumiendo, cuando pasar la vuelta de la esquina ya te olvidaste del compromiso. Pero Dios quiere que en esta noche, cuando nosotros hiciéramos la oración, Dios quiere que verdaderamente tú entiendas que las bendiciones de Dios están disponibles. Pero Dios está diciendo, espera, porque Dios está dando una condición hasta que. Pastor, Dios, yo quiero ser sanado. Irás ser sanado hasta que tú entiendas que la sanidad viene de la parte de Dios. Hasta que tú entiendas que esta sanidad, esta cura divina, tiene que glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántas personas quieren ser sanadas, pero con un corazón resentido y ya está pensando, ya está en su corazón, cuando me quede bueno, cuando me quede sano, aí fulano vai ver. Déjame salir de esta cama, déjame salir de este cuarto, déjame livrar de esta enfermedad, que yo voy a ver, voy decir lo que, o voy a hacer lo que tengo que hacer así para decir a fulano lo que ele tiene que oír. Mis amados, hay personas que no entendió todavía que con Cristo las cosas son diferentes. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces tú, mi amado hermano y hermana, que tienen muchas necesidades, que estás orando há mucho tiempo, tú que estás angustiado, sufriendo, la palabra de Dios es que espera. No salga de tu lugar, no salga de tu posición, no salga de la casa de Dios. Hay personas que dicen, ya esperé tanto, yo voy a salir, voy a trabajar, voy a hacer las cosas, no puedo esperar.
Si los discípulos hubiesen hecho esto, había perdido la bendición. Imagínense si los discípulos dijeran, ya si pasaron una semana me voy porque tengo que trabajar y tengo que cuidar de mi familia. Pero ellos esperaron. Ellos no salieron del aposento alto, porque Jesús había prometido y ellos sabían que la palabra de Cristo era una sola. Entonces es esto que quiero que aprendas en esta noche. Dios, Jesús, tiene una sola palabra. Lo que Él dice se cumple. Él no quiebra su palabra. Pero no puedes. Tú da marcha atrás. Eres tú que estás queriendo abandonar la posición. Eres tú que estás queriendo salir del lugar. Y si tú sales del lugar, perderás la bendición. Porque la promesa son para aquellos que esperan hasta que el tiempo de Dios no es tu tiempo. Aprende a hacer la voluntad de Dios. Aprende a esperar en Dios. Pero tú no salgas de la posición. No tome decisiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Espera hasta que. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber, pastor, el tiempo de espera? Así como los apóstoles, hasta que sopló un viento y ellos estaban todos reunidos y vino un sonido de un viento muy fuerte. No entró el viento en el aposento. Un sonido fuerte que parecía que aquella tempestad no iba a romper con todo, mas era solamente un sonido que despertaron, que asustaron a los apóstoles. ¿Y qué sonido es este? ¿Y qué está sucediendo? Y seguramente un alboroto y de repente alguien que estaba durmiendo se despertaron, alguien que de repente estaba descansando, estaba comiendo, despertaron todos y Dios llamó la atención de los 120 que estaban ahí. Con el sonido, Dios llamó la atención y todos se despertaron. Porque a veces nosotros estamos en un lugar, no que estamos durmiendo físicamente, pero estamos, hermanos, distraídos. Entonces Dios tuvo que sacudir el aposento alto para despertar y llamar la atención. Y cuando todos llamaron la atención por el sonido del viento, entonces la Biblia dice que ellos vieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de los apóstoles, cada uno de los discípulos. Y cuando ellos tuvieron esta visión, entonces la Biblia dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hasta que la respuesta no necesitó de palabras. No necesitó Jesús decir, es ahora. No, la respuesta de Dios vino con los hechos. Entonces, si tú estás esperando una sanidad, entonces vas a esperar hasta que se sienta sano. Estás en una cama, no puedes andar, entonces no salga, no pierda la fe, no pierda la esperanza, y esperarás la cura divina hasta que te levantes de esta cama, porque de repente es hoy que Cristo puede levantarte de esta cama. No puedes caminar no sé cuántos días, no sé cuántos meses, de repente años estás sin caminar. Pero si tú confías en Dios, si tú confías en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, y estás dispuesto a esperar hasta que Dios pueda soplar en este cuarto, Dios pueda visitarte ahora, hoy tú puedes levantarte de esta cama. Porque, mis amados, nosotros debemos aprender a esperar en Cristo. No perderás la fe, porque tú estarás esperando.
Mi esposo, estoy orando para que mi esposo se convierta, pero ya hace años, pero continuarás orando hasta que tu esposo se convierta al Señor. Continuarás orando hasta que tu hijo regrese del mundo, salga de las drogas, salga de este mundo de mal vivir. Tú estarás orando y no saldrás del camino de la oración hasta que. Porque no es un intento. No estamos aquí intentando. Vamos a ver si da cierto. Vamos a ver si funciona. No, porque con Cristo todo funciona. Con Cristo todo sale bien. No estamos aquí intentando ver si funciona. Nosotros esperaremos, porque lo que Él prometió, Él cumple, y yo me quedaré. La iglesia sigue esperando la venida de Cristo. Y nosotros, esta generación, nosotros seguiremos predicando la venida de Cristo, creyendo que Cristo vendrá. Y vamos a guardar nuestra fe, y vamos a vivir en santidad, y vamos a renunciar al mundo, vamos a renunciar al pecado, vamos a renunciar a los placeres de la carne, porque nosotros creemos en la promesa de Dios y sé que Cristo vendrá otra vez y yo tengo que estar preparado. Entonces yo esperaré hasta que Jesús regrese para buscar su iglesia. Yo no voy, hermanos, dar un paso al costado. Yo no voy, hermanos, como que descuidarme de mi santificación, de mi salvación, porque Jesús puede venir hasta hoy día y yo quiero estar preparado. Entonces yo esperaré la venida del Señor hasta que Él aparezca. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, mis amados, la palabra de Dios para tu vida es que tú continúes esperando, no salga de la posición. Vuelvo a decir, no salga de su trabajo, no salga de tu casa, no salga de tu ciudad, no salga, hermanos, no se separe de tu cónyuge hasta que el Señor dé la respuesta y solucione el problema. Hasta que es el tiempo de Dios para tu vida. Continúa en la presencia del Señor. Nosotros estamos en plena pandemia y nosotros seguiremos orando y nosotros seguiremos creyendo que Jesús dará un basta en esta pandemia. Entonces nosotros seguiremos firmes orando y creyendo que Jesús dará un basta. No será la ciencia, no será los hombres, no será el gobierno, será Jesús que dará un basta en esta pandemia. Y nosotros estaremos aquí orando y esperando este día llegar. Entonces, mis amados, esta es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. No te apresures, porque lo importante no era los discípulos salieran a predicar el evangelio. Lo más importante era la unción. Era la unción. De repente alguien muy religioso, tal vez más santo que Jesucristo, puede decir, pero ¿cuántas almas no fueron al infierno en estos 10 días? Pero el autor de la vida fue aquel que determinó y dice, quedaos en Jerusalén. Quedaos en Jerusalén. Porque hay personas, hay líderes que por falta de conocimiento de la palabra, están poniendo un yugo, una carga sobre las ovejas. Como que están perdiendo las almas que están yendo al infierno. Es culpa de las personas. Cuando tú tienes que buscar en este momento, es la investidura, es el poder del Espíritu Santo. No puedes salir a predicar la palabra de Dios sin la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios, sin conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda aquellos judíos, y con esto voy terminando, aquellos judíos que eran exorcistas ambulantes, que ellos cuando escucharon a Pablo predicando y haciendo
liberación en las personas, esos judíos no eran seguidores de Cristo, no habían aceptado a Cristo, no estaban preparados ni tampoco capacitados. Y ellos, cuando vieron unos endemoniados, fueron expulsar aquellos demonios en nombre del Cristo al cual Pablo predicaba. No estaban preparados, no estaban en el camino. Y la historia que está en Hechos de los Apóstoles, entonces dice que los demonios dijeron: yo conozco a Cristo, yo conozco a Pablo, pero ustedes, yo no sé quién son. Y la Biblia dice que los endemoniados saltaron encima de aquellos hombres y lo golpearon y lo lastimaron. ¿Sabe por qué? Porque ellos no estaban preparados, porque ellos no estaban lavados por la sangre de Cristo, porque ellos no eran seguidores de Cristo. Entonces lo importante es poder estar preparado. ¿Estás preparado para asumir tu puesto de trabajo? ¿Estás orando y pidiendo: Señor, abre una puerta de trabajo? ¿Estás preparado para la puerta de trabajo que Dios irá a abrir? ¿Estás preparado no para el crecimiento de tu negocio? ¿Estás preparado para recibir las bendiciones de Dios? Porque muchas veces pedimos y no estamos preparados, y Dios trabaja y trata para que tú recibas hasta que tú esperes, hasta que esté preparado. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Hay personas que piden la prosperidad, y nosotros hemos visto cientos de miles de casos que cuando Dios empieza a bendecir, cuando Dios empieza a prosperar, y esta persona que ganaba 500, ahora gana 1000, ahora gana 5000, ahora gana 10.000, ahora gana 20.000, y estas personas prosperando. ¿Y sabe qué sucede? Abandonan la iglesia, abandonan a Dios, y todavía dicen: no, pero yo no abandoné a Cristo. A partir del momento que tú dejas de congregarse, estás abandonando a Cristo. Una persona que por motivo de la prosperidad, que por motivo de la riqueza, que por motivo de los bienes, que por motivo del trabajo, deja de congregarse, ele já está abandonando a Deus. Porque aquele que não abandona a Deus está junto com a igreja, é parte do corpo de Cristo, é parte do organismo vivo, então está cooperando uno com os outros, não pode estar independente. Então, se tu abandonas a la igreja por causa de tu trabalho, por causa de la prosperidade que Deus te ha dado, estás abandonando a Cristo. Então, Cristo está justamente esperando. Cristo está dizendo: espera, quedaos em Jerusalém, hasta que tu cambies de pensamento, hasta que tu te conviertas de verdade, hasta que te conviertas de verdade. Há pessoas que são fieles ao Senhor, com 10 soles, e dar diezmo de 10, dar diezmo hasta de 100, pero quando habla de 1000 soles, ele já quer administrar seu diezmo. Ah, não é muito dinheiro para dar à igreja. Então, eu vou administrar, vou dar 100 para este pastor, vou dar 200 para o outro, vou comprar aqui umas bolsas de víveres e vou entregar a las pessoas pobres. ¿Cuántas pessoas não estão fazendo isto? ¿Por quê? Porque o pastor orou para que ele pudesse receber a prosperidade, o pastor orou para que fosse bendecido, e agora que está sendo bendecido, ele dá as espaldas à igreja, ele dá as espaldas ao pastor. Não é agradecido a Deus, nem tampouco ao pastor ou à congregação, que estuvo orando para que ele pudesse ser bendecido. Não cumpre a palavra de Deus. Então, meus amados,
Por eso que de repente está demorando, por eso que está tardando recibir la bendición, porque hasta que tú entiendas el propósito de Dios en tu vida, entonces recibirás la bendición cuando tú entiendas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Amén. Glorias a Jesús, alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, mis amados, esta es la palabra de Dios para tu corazón.